Yo era una de esas personas que iba en el tren. Mi nombre es Ana María, soy de Colombia y el Padre me salvó la vida. Muchas veces pensé que Dios se había olvidado de mí. Muchas veces pregunté y le pregunté por qué y por qué y por qué. Claramente estaba haciendo la pregunta equivocada. Y claramente el Señor no se olvidó de mí. Si no, no estaría aquí hoy. Yo era una de esas personas que pensaba que todo el mundo me atacaba. Pero al mismo tiempo pasaba por sucesos y por acontecimientos muy difíciles en mi vida. Tuve una familia disfuncional, mi familia paterna. Pasé por muchas cosas y cada cosa que me pasaba siempre preguntaba ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Desafortunadamente no tuve como esa educación en el Señor. Yo provengo de una familia católica. Cuando estábamos chiquitos, mis papás nos obligaban a ir a misa todos los domingos, pero pues eso no significaba nada. Claramente, pues pasamos por todos los sacramentos, como los llaman en la Iglesia Católica, desde el bautizo hasta pues yo el matrimonio. Incluso yo me casé 2 veces y mi primer matrimonio lo anulé ante el Papa. Hoy me río porque fueron 3 años de juicio impresionante para poderme volver a casar por la iglesia. Me encantaría hoy poderme casar bajo la jupá. Me encantaría. Pero pues sé que eso no es posible hasta que pues mi esposo no entre en pacto con el Señor. Bueno, y continuando mi historia, yo fui una niña de una familia muy rica, consentida, y como es el pensamiento general es, pues si tiene plata, tiene todo, pero siempre tenía un huequito aquí en mi corazón que me iba carcomiendo todos los días porque no sentía el amor de nadie, ni el de mis papás, ni el de mis hermanos, ni el de mis novios, ni el de mi marido, ni el de mis hijos. Entonces, siempre crecí como con esa pregunta, o sea, ¿dónde voy a encontrar el amor? ¿O realmente el amor es para mí? Y así empezaron a pasar los años. Fui una niña rebelde en el sentido que todo lo cuestionaba. Mi papá tuvo una relación extramatrimonial, bueno, varias, y tuve muchos conflictos con él por eso y muchos conflictos con mi mamá por eso. Pero pues desafortunadamente me hizo falta una mamá en el sentido de que mi mamá me culpaba por todo lo que pasaba entre ella y mi papá, porque mi papá sentía un amor desenfrenado por mí, un amor que no era sano, y eso también generó muchos conflictos con mis hermanos. En mi casa tuvimos una educación muy difícil. Mi papá era paisa y pues esto era como un régimen militar, pero era sálvese quien pueda. Y yo viví los dichos que
pues si vives bajo este techo, haces lo que yo quiera o si no, vete. Y normalmente yo contestaba, pues no me voy porque usted me tuvo y me tiene que mantener. O sea, eran cosas así. Pasé por muchas dificultades emocionales, por decirlo de alguna forma, en la relación con mi madre, en la relación con mis hermanos. Cuando tenía 24 años me casé por primera vez y fue un desastre, fue un desastre. Me casé con un hombre deschavetado, yo creo, loco. Y ese fue el matrimonio que anulé. Recién me separé, me secuestraron en los años 90, en la época de Pablo Escobar y las bombas aquí en Colombia. Y en ese momento sí pensé que Dios se había olvidado de mí completamente. Yo decía, pero ¿por qué a mí? Es un momento muy duro, pasa uno por muchas situaciones y por muchos cuestionamientos que no entiende. Y lo más chistoso de todo es que yo decía, pero si yo soy buena, Señor, yo no le he hecho daño a nadie, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que vivir esto? Y así, a mí me violan en el secuestro, salgo del secuestro y pues fui un trofeo para mi papá, porque mi papá reunió a la familia y les dijo, este va a ser el mejor o el peor negocio de mi vida. Y pues obviamente era el mejor negocio si salía viva y el peor si pues, salía muerta. Salí viva. Y fue impresionante porque entonces era un trofeo. O sea, ya no estaba presa, ya no estaba sin libertad, ya no estaba bajo un yugo horroroso, pero sí estaba bajo un yugo de que me mostraban como un trofeo. Eso me afectó mucho emocionalmente, pero bueno, finalmente las secuelas de eso fueron que terminé odiando el mundo, odiaba a la gente, odiaba lo que me había pasado, odiaba la situación y se empezó a generar un rencor enorme en mi corazón por algo que nadie tenía la culpa. Luego de eso me volví a casar con un hombre increíble y ahí empezó mi matrimonio que hoy lleva, eso fue en el 92, hoy lleva 30 años. Han sido subidas y bajadas impresionantes, pero aquí estamos con una familia hermosa, 3 hijos espectaculares y era siempre haciendo como lo opuesto a lo que el Señor quería de mí, más o menos. Cuando nos casamos y decidimos que queríamos tener hijos, claramente pues no le preguntábamos a Dios. Él viene también de una familia católica, más practicante que la mía. Y cuando queríamos tener hijos, pues yo no podía tener hijos. Pensamos que era él porque a él le dio cáncer, pero no, era yo. Y claramente en lugar de pedirle a Dios, en lugar de hacer lo correcto, fui a una clínica de fertilidad. Mis 2 primeros hijos son de clínica de fertilidad. Y la tercera, cuando él, mi esposo decidió que no teníamos más hijos porque económicamente no estábamos muy bien, llegó la tercera. Y esa tercera para mí fue una bendición, para él fue terrible. Fueron 9 meses que me los hizo saber a cacho.
Yo empecé a trabajar a los 19 años para llevarle la contraria a mi papá, porque mi papá decía que que sus hijas no iban a trabajar, que eran porcelanitas y no podían trabajar. Yo quería estudiar diseño de modas y mi papá no me dejó, entonces como no me dejó, decidí trabajar y pues se imaginarán el rollazo. Trabajando al año, o sea, cuando tenía 20 años, dije no me puedo quedar sin estudiar, entonces empecé a estudiar en la nocturna, administración. Trabajé hasta que quedé embarazada de mi hija mayor y el día que la tuve, ese día renuncié y ese día empecé a entender un montón de cosas que me causaron conflicto emocional también, porque había sido independiente económicamente toda mi vida y al renunciar pues dependía económicamente de mi esposo y ninguno de los dos sabía cómo hacer eso. Entonces fue muy difícil. Yo soy medio hiperactiva en el sentido de que no me puedo quedar sin hacer nada. Entonces resolví estudiar otra carrera y empecé a estudiar Derecho y tuve mis 3 hijos durante la carrera de Derecho. Después hice 2 especializaciones, después hice una maestría, después hice un MBA, en fin, me la pasé estudiando. Algo que odiaba yo era cuidar mi casa. Me parecía horrible, me parecía denigrante. Pues a mí me educaron en un colegio muy católico y el tema era que a mí me enseñaron y me educaron para ser hombre, no para ser mujer. A mí me educaron para ser profesional y no para ser ama de casa. A mí me educaron para ser exitosa en los negocios y no una esposa de ayuda idónea. Entonces fue difícil, fue muy difícil, muchísimas cosas. Que mi vida me decía una cosa, pero mi educación era otra. En fin, pasaron 1000 cosas. Luego trabajé para mi papá durante muchos años. Mi papá tenía un dicho muy curioso que él decía: ¿por qué te tienes que ir por el camino angosto si puedes ir por la autopista? Y ese dicho no se me olvidará, y cuando empiezo a estudiar la palabra y entiendo que debemos ir es por el camino angosto y no por el camino ancho, yo dije, wow, o sea, hay tantas cosas o sea, me demoraría mucho en contar muchas historias, pues porque finalmente son muchos años. Luego dije, yo tengo que volver a trabajar y empecé a buscar empleo, pero obviamente ningún empleo colmaba mis expectativas, pues porque mis expectativas era ser grande, famosa, presidente, no de la República, sino presidente de empresa importante y demás, como lo había sido antes de quedar embarazada. Entonces un día resolví que abría mi propia empresa y abrí una empresa de café. Muy lindo el producto. Me demoré mucho tiempo, 8 años con la empresa desarrollando el producto. Espectacular el producto y se me acabó la plata y me tocó cerrar la empresa porque no me quería endeudar. Luego me ofrecieron un trabajo para trabajar en labor social y era con personas con discapacidad intelectual y yo no quería. Primero porque a mí nunca me enseñaron a dar de mí a los demás y me parecía muy raro y pues no sabía cómo hacerlo y siempre había sido pues empresaria, entonces pues no sabía cómo hacerlo.
Finalmente fue tanta la insistencia, fueron como 3 o 4 meses de insistencia y decidí tomar el trabajo. Dios es increíble. Lloré mucho, al principio lloré mucho porque yo decía, esta gente es todo amor y yo no soy amor. O sea, yo no sé dar amor, yo no sé dar todo lo que esta gente da y pues creo que estoy en el lugar equivocado. Sin embargo, dije, si el Señor me puso aquí, pues por alguna razón será. Y yo no era ferviente, devota, ni religiosa, ni nada de eso. Luego de casi 10 años trabajando en labor social, que me la gocé muchísimo al final, me sacan de ahí de una forma horrible, por la envidia de la gente, por la ambición de la gente, por un montón de cosas y me salí, efectivamente. Me sacaron, o sea, me dejaron tirada, o sea, fue horrible. Luego monté una fundación con el grupo de personas con las que trabajábamos en la otra, pues porque la cerraron aquí en Colombia. Y al final, pues entendí que ya no quería más, que no quería trabajar. Eso me lo dio el tiempo, me lo dieron las acciones de las otras personas. Me empecé a desesperar y empecé a sentir todavía mayor vacío. A todas estas, durante toda mi vida, yo era una persona que me leía el tarot, me leía no sé qué, iba donde brujas, iba donde texto, hacía lo que a ustedes no se les ocurre, no se imaginan. Y supuestamente creía en Dios. Lo último que hice fue en febrero del 2000, el año de la pandemia, 2020 fue el año de la pandemia. En febrero de ese año fui a hacer yagé a la selva. Y yo creo que el Señor dijo, no, a esta loca ya no la puedo dejar más sola porque, sola no, en el sentido de no la puedo dejar que se dé cuenta ella misma porque han pasado 1000 años, han pasado 1000 cosas y sigue insistiendo, o sea, sigue en la terquedad, sigue en la rebeldía, siguen todas esas cosas. Y cuando hice el viaje, fue una experiencia para mí en el sentido de que yo lo único que, pues yo no sé si ustedes conocen lo que es el viaje, pero es una droga. Y cuando la gente toma esa droga, tiene alucinaciones. Yo no tuve ningún tipo de alucinación, yo lo único que vi fue una luz blanca. Pero lo que sí vi fue en las personas con las que fui, que supuestamente eran mis amigos y compañeros de trabajo, vi cosas horribles. Y en ese momento, una voz de adentro me dijo, tienes que salir corriendo. Y yo no sabía cómo salir corriendo. Yo no sabía realmente cómo salir corriendo, pero bueno, llegamos a Bogotá. Y el 4 de marzo le dije a toda la gente con la que trabajaba, me voy. Yo no quiero seguir trabajando, yo me voy a mi casa, me voy a dedicar a mi familia. Ya. Fue terrible, me hicieron una guerra horrible, pero fue una decisión que la tenía en mi corazón y era algo que no me dejaba cambiar de opinión. O sea, era como si ya sales fuera, o sea, era impresionante. Llegué a mi casa, eso fue el 4 de marzo, y en Colombia declaran la pandemia el 6 de marzo. O sea, todo fue como exacto, milimétrico. Lloré como 15, 20 días porque dije, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Ahora mi trabajo, ahora no sé qué, ahora no en la casa, ahora la pandemia, ahora no sé. Lloré mucho y pues valga la acotación, yo era una persona que después del secuestro
tanta rabia, tanto rencor, tanta cosa. Era una persona que no dormía bien, era una persona deprimida, era una persona furiosa. Eso creo que lo fui toda la vida. O sea, más o menos a mí me decían mu y yo gruñía. Y yo nunca entendí por qué. O sea, y todo el mundo me decía, pero ¿usted por qué es tan brava? Y yo no soy brava. Y sí, sí era furiosa. Era furiosa, quería que todo fuera perfecto siempre. No me aguantaba que la gente no pudiera hacer las cosas como a mí me gustaban. Claramente era muy mandona. Tenía todos los defectos del mundo. Pero no me di cuenta sino hasta cuando en abril finalmente descubre la Biblia, me descubrió y empecé a estudiar. Empecé a estudiar y empecé a ver mi vida confrontada en la palabra. Empecé a entender cada suceso de mi vida, los para qué, no los por qué. Empecé a entender que el Señor había estado conmigo siempre, que me salvó de 1000 cosas, que me salvó de 1000 situaciones, de accidentes, de robos que tuve y yo salí ilesa, o sea, nunca me pasó nada, del secuestro, 1000 cosas, o sea, de mis papás, de mi familia, de todo. Y empecé a entender que Él me salvó la vida. Pero lo curioso es que yo oía los estudios y en algunos de los estudios Joseph decía que solo Dios era capaz de hacer esa cirugía de quitar un corazón de piedra y cambiar el corazón por corazón de carne. Al principio yo no entendía mucho eso, qué significaba. Y cuando yo misma me di cuenta, incluso me miraba al espejo y ya no era gris. Ya nunca estaba de mal genio. Se acabó la depresión, o sea, ya no sentía depresión. Ya lo único que sentía era amor, cariño, felicidad, disfrute. Se había llenado ese vacío que tenía por dentro, pero es que yo no me di cuenta a qué horas. O sea, yo solo estaba estudiando y cuando lo empecé a analizar, el Señor ya había cambiado mi vida. Increíblemente ya había cambiado mi vida. Y mis prioridades empezaron a cambiar. Mis anhelos empezaron a cambiar. Durante mis estudios yo me reía mucho, yo lloraba mucho. Pasaron 1000 cosas que en otra época de mi vida yo hubiera dicho, claro, como siempre, todo lo malo me pasa a mí, bla, bla, bla. Y no, esta vez no, esta vez el Señor cambió tanto mi corazón que yo tengo mi esperanza y mi confianza puesta en Él. Cuando salió la vacuna del COVID, por ejemplo, fue una pelea aquí en mi casa porque yo tengo una enfermedad inmunológica que se llama fibromialgia y síndrome de Sjögren, que hace que me duela todo. Pero desde que empecé a estudiar fue algo impresionante porque como que se me olvidó la amargura. Normalmente esas enfermedades, pues todos sabemos que dan por cuestiones emocionales. Y pues qué más emocionales que durante años odié el mundo. Vivía amargada, furiosa, deprimida. Yo era la víctima. A mí todo me pasaba. Y cuando mi vida cambia, todo cambia. Yo ya me veía en el espejo y me veía radiante.
ya no me veía gris. Yo normalmente me veía gris en el espejo. Ya no me veía gris. Ya no le tenía rabia a mi esposo. Durante muchos años le tuve mucha rabia. Ese es otro capítulo que fue muy difícil en mi vida. Ya quería tener una relación bonita. Ya no vivía furiosa con mis hijos. Por más de que los hijos, como todos los hijos, por lo menos los míos, siempre me dijeron: mamá, tú eres la mejor mamá del mundo, y yo me sentía la peor. La relación también cambió. Sí me entró una angustia al principio, y es que no eduqué a mis hijos en el Señor, y mis hijos están con el mundo. Y es difícil ver cómo la vida en el Señor te cambia tanto que ya no ves los problemas como problemas, ya no ves las dificultades como el fin del mundo. Y yo miro a mis hijos y veo como un espejo de muchas cosas mías, y yo digo: ay, si ellos solo conocieran al Señor, la vida les cambiaría tanto. Pero sé que es la voluntad del Señor y es en los tiempos del Señor. Eso lo entendí, no apenas empecé a estudiar, sino varios meses después. Y lo mismo en mi marido. En enero de este año me dio COVID. No fue grave, o sea, me dio 10 días fiebre de 40. No comí nada durante esos 10 días, pero no fue realmente, o sea, me dolía todo y dormí durante 10 días, y inverné. Pero lo que sí fue que me quedaron unas secuelas muy difíciles que han sido bastante complicadas de manejar, porque me duele todo, o sea, parezco una viejita de 200 años. Sin embargo, estoy feliz porque el Señor me ha sostenido de una forma increíble, de verdad. En otra época de mi vida yo hubiera estado la más amargada, la más deprimida, la más porque me tenía que pasar a mí, por todas esas cosas que solía yo decir. Y la verdad, hoy me siento agradecida. Creo que por cada, como digo yo, por cada valle de oscuridad que uno pasa, es un mensaje que el Señor nos está dando, y hay que saberlo leer. Pero lo más lindo de todo es que yo sé que Él está conmigo, que me ha venido cuidando a mí y sobre todo ha cuidado a mi familia. Porque con todo lo que yo hice, con todo lo mal que hice, con todo lo pecadora que fui, con todo lo horrible, Él cuidó mi familia. Él sostuvo mi familia porque yo no hice nada para eso. Y esa es una gratitud enorme que tengo, porque hoy tengo mi familia gracias al Señor. Hoy creo fervientemente que Él está conmigo 24/7. Y confirmo de la misma manera que quiero dedicar mi vida a Él. No tengo más. Yo no tengo nada más para darle. Hoy día nuestra situación es diferente a lo que fue años atrás. Mi marido se quedó sin puesto en el 31 de diciembre, lo echaron. Pero el Señor ha sido tan maravilloso, que nos ha sustentado hasta el día de hoy. No sé cómo, la verdad no sé cómo, pero cuando el día que yo abro la nevera para ver qué le hago de comer a mi familia y no hay nada,
como que ese mismo día él soluciona y llega comida. O sea, el Señor ha sido mi sostén, mi fortaleza, mi bastón. Él mismo me ha hecho ver que sin Él yo no soy nada. Y sin Él nada vale la pena. En otras épocas yo era una mujer altiva, arrogante, orgullosa, horrible. Y yo nunca me di cuenta hasta que Él me confrontó con la palabra. Y entendí que era una mujer así. Y entendí que 1000 veces me mostró Él eso y yo no lo vi. Y entendí que Él siempre me ha cuidado y que soy la niña de sus ojos y que me ha amado con amor eterno. Y que hoy mi vida no vale nada sin Él. Por eso digo, sí, yo era una de esas personas en ese tren. Que si no es por ese hijo que derramó hasta la última gota de su sangre, yo ni siquiera estaría viva. ¿Que me lo mereciera? No. Y es increíble, porque yo siempre pensé que merecía un montón de cosas. Y hoy me doy cuenta que yo no merecía nada. Merecía la muerte, el castigo, la consecuencia de cada una de mis infracciones, de mis iniquidades, de mi arrogancia, de mi orgullo. Y Él fue tan bueno, tan amoroso, tan misericordioso, que aquí estoy, entregándole mi vida completamente. Sigo aprendiendo cada día. Cada día Él me confronta en algo nuevo. Cada día me da más felicidad de haberlo conocido. Cada día mi esperanza de un día tenerlo al frente, mirarlo a los ojos, abrazarlo y darle las gracias es enorme. Como le decía yo a mi esposo, o sea, hasta el concepto de la muerte cambió para mí. Hoy día morir creo que no me afectaría. Sé que obviamente pues queda la gente aquí, los que queden, pero yo sería feliz en el sentido que estaría con Él. Y como dijo Pablo, pues si puedo seguir aquí para lograr al menos seguir dando testimonio a mi familia, estaría agradecida. Mi círculo familiar, de amigos, mi círculo completo, la mayoría son católicos, el 99.9%, con los que he tenido la oportunidad de hablar, de expresar lo que yo soy hoy y dar mi testimonio. He tenido dos reacciones diferentes. Una es un abrazo y una sonrisa y que me digan, ay, qué linda, monita, monita, porque a mí me dicen así, mucha gente. Como diciendo, ay, pobrecita. Y la otra es simplemente me confrontan y se ponen bravos y
y he perdido amigas que quiero mucho. Porque, como le dije yo a mis hijos una vez cuando estaban muy bravos conmigo porque yo estaba estudiando mucho, les dije, si a mí me ponen a escoger entre Dios y ustedes, escojo a Dios. Y eso fue terrible aquí en mi casa, pero fue algo que me salió del corazón. Y es algo que sostengo hoy día. Ellos no lo entienden muy bien. Pero así es. Si me ponen a escoger entre lo que sea y el Señor, escojo el Señor. A mi Señor. Y si hay algo que quiero es que Él haga su voluntad en mi vida. He aprendido tanto de su palabra, de su amor. He aprendido tanto de Él. Hoy solo tengo gratitud en mi corazón. Mi corazón está lleno de amor. Llenito de amor. Ya no tengo soledad. Ya no me siento abandonada. Ya no me siento desprotegida. Menos amargada. El mejor psiquiatra, el mejor psicólogo es Él. Y si la gente supiera, si mi familia supiera la bendición que Él ha traído a mi vida y la entendiera, estoy segura que todos se volcarían a Dios. Pero Señor, yo sé que esto es en tu tiempo y es tu voluntad la que prima, no lo que yo quiera. Por eso hoy, Señor, te doy las gracias. Las gracias por tanto que has hecho en mi vida. Te pido por cada una de las personas que ve este video, que toques su corazón, como tocaste el mío. Que los llenes de amor como me llenaste a mí de amor. Que se sientan felices y orgullosos de que tú seas nuestro Señor, de que tú seas nuestro Dios, porque no hay nadie como tú, no hay nada como tú, no hay paciencia, no hay amor, no hay misericordia, no hay nada como tú, Señor. Te doy las gracias infinitamente desde el fondo de mi estómago, de mi corazón, por haberme abierto los ojos. Y hoy te pido, Señor, que unjas mi cabeza con aceite, para que me proteja de malos pensamientos, para que me proteja de cualquier cosa, y solo fije mi mirada en ti, para seguir adelante. Te amo. Tan grande fue tu amor, tomaste mi lugar y no te importó lo que habrías de sufrir. Abrazaste el dolor para rescatar un pueblo para ti, para ti. Tan grande fue tu amor, mirando mi maldad, soportaste tú mi cruz y mi humillación y cada gota de